Pero mientras vamos a seguir estudiando el libro de Jueces, el último que vimos fue Sansón y Samuel es cuando pasas de un lugar a otro, o sea, Samuel dicen que es el último juez, pero también es el primero de otra etapa que está apuntando hacia la monarquía. Pero Samuel no viene en el libro de Jueces, Samuel viene en el libro de Primera de Samuel, y ahí vamos a ver que aparece. Pero estos últimos capítulos de Jueces, hasta ahorita hemos visto la historia cronológicamente. Los jueces han ido cronológicamente porque te acuerdas que decía, bueno, y gobernó tal, y entonces gobernó tantos años, y pasaron tantos años, Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y así fue cronológicamente, pero los siguientes capítulos no son en orden cronológico. Los siguientes capítulos son un vistazo a cómo vivía el pueblo en esta época. Entonces lo que vamos a ver no es lo que sigue después de Sansón, sino posiblemente es antes de Sansón, posiblemente es justo después de que Josué muere y entonces empieza esta etapa de los jueces y cómo vivía la gente en ese entonces. Si veniste la semana pasada, vimos cómo terminó la historia de Sansón y estuvo increíble porque vimos cómo Sansón vivió su vida, cómo Sansón, a pesar de que era un hombre que Dios había escogido, que Dios lo usaba, Sansón se empeñaba en hacer lo malo delante de los ojos de Dios. De repente Sansón es seducido por sus pasiones y acaba sin cabello, que era el voto nazareo, acaba sin ojos y acaba como esclavo de los filisteos y acaba humillado. Y en las últimas, cuando se ve ahí derrotado, cuando se ve y dice, ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? Clama a Jehová y por fin se acuerda de Dios. Dios tiene misericordia de él y por la fe Sansón termina obedeciendo a Dios y cumpliendo parte de su propósito con Dios, pero dejó de desperdiciar mucho de su vida. Y siempre es esta pregunta, cuando veas historias de hombres que Dios quería usar y que simplemente no decidieron que Dios los usara o decidieron hacer lo malo, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si no hubieran hecho eso? ¿Qué hubiera pasado si estos hombres hubieran decidido seguir a Dios, hubieran decidido obedecer a Dios, hubieran decidido caminar con Él? ¿Cuál hubiera sido su historia? Ahora acaba muy diferente seguramente como Dios quería que terminara esta historia. Pero al final Sansón decide poner toda su confianza en Dios y es mejor acabar ciego y así una vida físicamente en ruina, pero confiando en Dios, que hubiera acabado simplemente su vida así, o que hubiera acabado su vida siendo el Sansón exitoso, pero sin Dios. Entonces, Sansón termina su vida mal, desperdició mucho de su vida, pero al final regresa a Dios, clama a Él y en el último suspiro Dios lo usa y la victoria que tiene Sansón es la más grande que había tenido sobre los filisteos, pero involucra su propia muerte. Y eso fue lo último que vimos de los jueces. Capítulo 17, como te decía, es esto, es cómo vivían en ese tiempo. Algo que tienes que saber es que en estos tiempos había una anarquía total contra Dios. Había una anarquía, habían abandonado a Dios. ¿Te acuerdas? Estaban mezclados con otras naciones que Dios les había dicho, arrójenlos de la tierra. Pero a algunos se les hizo cómodo simplemente convivir con eso. Incluso sacar provecho de eso pidiéndoles tributo. Y Dios les dijo esto, estas naciones los van a azotar. Los van a azotar por simplemente no haber obedecido y simplemente disfrutar de lo que yo tenía para ustedes. Y estos tiempos eran donde había una confusión espiritual y estaban llenos de pecado. Pero mira lo que dice capítulo 17, versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Este nombre, Micaía, significa ¿quién como Jehová? Y por supuesto la respuesta es que no hay nadie como Jehová. Ahora fíjate cómo este hombre que tenía este nombre, que seguramente era la manera de decir lo que Dios quería que hiciera en esta vida, ¿quién como Jehová? Que un hombre pueda vivir así, o sea, no hay nadie como Dios. Dios siendo su prioridad, Dios siendo todo, mira cómo vivía este hombre.
Versículo 2. El cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Qué está pasando aquí? Hablan de una cantidad de los 1100 ciclos de plata. Esto aproximadamente son 126.5 kilogramos de plata, o sea, es una fortuna. ¿Y qué había pasado? Bueno, a la madre de Micaía le habían robado los 126 kilogramos de plata y era su hijo Micaía el que se los había robado. Entonces, cuando Micaía escucha que su madre maldice al ladrón sin conocerlo, Micaía se arrepiente y decide mejor regresárselo. Y entonces, mira, Micaía era un ladrón que robaba a su propia madre. Ahora vamos a ver que estaban viviendo en este tiempo de anarquía, no considerando a Dios en su vida, pero vamos a ver que estos tiempos son muy parecidos a los tiempos en que vivimos. Un hijo que roba a su madre, que no tiene consideración de lo que ha ahorrado por todo este tiempo y que simplemente al ver que su madre había arrojado una maldición hacia él por miedo decide regresarle el dinero. Pero también vemos una mamá cuervo. ¿Has escuchado eso? Una mamá que, o sea, ve que su hijo está haciendo mal y que merecería un castigo. Y simplemente lo que hace esta madre es tratar de bendecirlo ahora para contradecir la maldición que había dicho. Estaban llenos de supersticiones. Vivían una vida alejada de la palabra de Dios y ni siquiera entendían nada de lo que estaban haciendo, hablando espiritualmente. Entonces su hijo la había robado, había tirado esta maldición contra el ladrón que no sabía quién era. Resulta que era su hijo, y entonces cuando es su hijo trata de contradecir lo que dijo y tratar de bendecirlo ahora para que no le vaya mal o revertir los efectos de esta maldición de que tenía un hijo ladrón. Versículo 3. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Y dices, bueno, hasta ahí suena bien. Hablan de Jehová, al parecer quieren hacer algo bueno con este dinero. Pero mira, vamos a seguir leyendo. Para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mira la clase de confusión espiritual que había en ese entonces. Ya vimos un hijo ladrón, una mamá cuervo. Cuando le regresa el dinero dice: no, quédatelo tú. Y lo único que quiero hacer es una imagen. Y podrías pensar, normalmente lo que pasaba con esto es que eran imágenes de dioses paganos, de Baales. Pero vemos que lo que quieren hacer aquí, porque están hablando de que quieren dedicar el dinero a Jehová, es que quieren hacer una imagen de Dios. Era tal la confusión espiritual que habían olvidado lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 4, versículo 5. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero vemos cómo estaban confundidos espiritualmente. Había una decadencia moral, había una decadencia espiritual, y de repente quieren hacer con estos recursos una imagen de Dios, como si eso se pudiera, y quebrantando lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre. Entonces, no, quédatelo tú, no tú. O sea, simplemente no saben ni qué hacer con tanto dinero, era una gran fortuna. Mas él lo devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos. Esto es aproximadamente 23 kilogramos de plata. Y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Entonces lo que hacen con estos 23 kilogramos de plata
es mandarlos al fundidor. Esto de imagen de talla es posiblemente que tomaron una parte de madera y la formaron y la bañaron en plata. Pero dice mucho acerca de esta época. Dice mucho acerca de esta desobediencia hacia la palabra de Dios y esta influencia que tiene la madre en su hijo ahora de llevarlo a ser una imagen. Podría tener la mejor intención esto. Era una época donde nadie obedecía a Dios y ellos posiblemente con una buena intención querían regresar a Dios tal vez. Pero vamos a ver que hay intenciones escondidas y siempre cuando se desobedece a la palabra de Dios hay intenciones escondidas, aunque puedan ser de alguna manera aparentar las mejores intenciones al hacer esto. Acuérdate, ellos vivían en esta tierra de Canaán, no habían sacado a los pueblos enemigos y estaban influenciados por las costumbres cananeas. Y entonces las costumbres cananeas eran eso, hacer ídolos, hacer estatuas, hacer baales para adorar, y querían tener una cercanía con sus dioses haciéndolos, ¿no? Y lo que hacían era tallar su propio Dios. Debemos tener cuidado porque es posible que en tu casa no tengas ninguna imagen, pero que hasta ahora tú hayas tallado tu propio Dios. Que tú le hayas dado la forma a Dios, al Dios que tú quieres que sea. Que tú le hayas dado forma al Evangelio como a ti te conviene o como a ti te gustaría que fuera. Pero entonces cuando tomas a Dios y tratas de hacerlo a tu manera, dejas afuera lo que Dios es. Ellos estaban tratando de adorar a Jehová, pero trataban de hacer a Jehová a su manera. ¿Cómo metes a Jehová en un molde? ¿Cómo le das forma a lo que la Biblia describe que es? Ahora, por supuesto que no estaban haciendo nada bíblico, por supuesto que estaban yendo en contra de la palabra de Dios y lo que decía. Y vemos que una madre enseña erróneamente a un hijo y de alguna manera lo impulsa a hacer esto, a adorar a Dios, a un Dios a su manera. Es este tipo de persona que tiene su propio concepto de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y debes tener cuidado con cuál es el concepto que tienes de Dios. Si tu concepto de Dios es el que la Biblia dice, o es el que tú te has tallado o formado durante todo este tiempo. Versículo 5. Y este hombre, Micaía, fíjate lo que hizo. Tuvo casa de dioses. Esto es que Micaía hizo un santuario con esta imagen. Entonces, no sé si alcanzas a comprender cómo Micaía está rompiendo una cosa tras otra, una cosa tras otra. Lo que nos va a describir en estos pasajes es algo que a cualquier persona que está siguiendo a Dios en este tiempo le causaría horror y es hasta para rasgarse las vestiduras. Micaía trata de hacer una imagen de Jehová. Pero no solo eso, sino que ahora hace una casa de dioses. Esta es la misma palabra que se le dice al lugar donde está la casa de Dios, donde estaba el santuario de Dios. Entonces Micaía quiere replicar eso y quiere hacer su propio santuario. Mira, tuvo casa de dioses. No solo eso, sino que Micaía hizo un efod. El efod era lo que se ponía el sacerdote para poder entrar a adorar a Dios, pero él lo hace como representando algo sagrado y algo santo, y al final se inclinan a eso. No solo eso, sino que tenía terafines. Dices, no es serafines, no, es terafines. Terafines eran ídolos, estatuillas pequeñas, como amuletos. ¿Y sabes para qué los usaban? Para tener prosperidad. Entonces ya vas entendiendo un poco más las intenciones de este hombre y de su madre.
Entonces Micaía tuvo casa de dioses y se hizo un efod y se hizo terafines, y mira lo que hace, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. O sea, todo mal. Este hombre agarra y prácticamente hace su propia religión. Prácticamente él decide quiénes van a ser los dioses, él decide qué va a poner dentro del santuario, y no solo eso, sino que arrastra hasta su propio hijo. Y lo arrastró a vivir como él vivía y como él pensaba. Algo muy importante es que si tienes hijos, tus hijos están aprendiendo de ti. Y están aprendiendo de ti si realmente eres fiel al Dios de la Biblia y conoces al Dios de la Biblia, o tienes un Dios hecho a tu medida. Un Dios que simplemente te conviene, pero no es el Dios de la Biblia. Es tener un propio concepto de Dios, una propia religión, dejando atrás la palabra de Dios. Y esto es lo que pasaba. Habían dejado atrás la palabra de Dios, habían dejado atrás los mandamientos. Y de repente tiene Micaía un santuario y tiene su propia religión, y él mismo empuja a su hijo a ser sacerdote de esta religión. Imagínate cómo vivían en esos tiempos. Esto es el comienzo de una historia de idolatría que se propagó por todo Israel. Que comienza con una madre que está consecuentando a su hijo ladrón y luego lo impulsa a ser idólatra. Y este hombre lo sigue. ¿Y cómo es tan fácil que un hombre haga su propia religión y su propio Dios a su medida? No solo eso, sino que vamos a ver que Micaía hacía tropezar a otros, porque esta casa de Dios se servía para que otros cercanos vinieran a adorar a un Dios que no era el Dios de la Biblia. Versículo 6. Esto describe toda esta época. El versículo 6 describe lo que vivían en la época de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la razón por la que un hombre como Micaía había llegado tan lejos para hacer este tipo de cosas que no le correspondían a él, que eran una ofensa para Dios, que estaba quebrantando mandamiento tras mandamiento, que estaba haciendo un Dios y una religión a su medida. Ahora, es interesante porque sí, no había rey sobre Israel, pero antes no había habido rey sobre Israel. No es que de repente hubo un rey y entonces esa época había sido oscura y no había un rey, estaban esperando otro. O sea, no, hasta ese entonces no había habido rey en Israel. ¿Por qué? Porque Dios quería que supieran que Él era su rey. Realmente sí había un rey en Israel. Era Dios mismo. Pero lo que había pasado es que estos hombres habían dejado al lado a Dios. Y esta frase de que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, es como cantar esta canción mexicana, pero sigo siendo el rey. O sea, sí, Dios está ahí, pero en mi vida yo hago lo que bien me parezca. Y yo sigo siendo el rey. Esto quiere decir que vivían sin autoridad, sin ley, sin temor, sin considerar a Dios. Y debemos tener cuidado con esto. De repente podríamos estar tan influenciados en este mundo en el que vivimos que conocemos quién es Dios. Podemos hasta venir a la iglesia, pero podemos tener nuestro propio concepto de Dios que no es el bíblico, hacernos un Dios a la medida, saber que Dios está ahí, pero no es nuestro rey y no está señoreando en nuestra vida.
Y entonces nosotros con nuestra vida hacer lo que bien nos parezca. Eso es anarquía total. Una anarquía moral, espiritual. Esta frase de cada uno hacía lo que bien le parecía, es que eran guiados no solo por sus ojos y no solo por vista, sino que eran guiados por sus deseos y eran guiados por su corazón. Hoy una de las cosas que más escuchas en el mundo es: tú sigue tu corazón. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice: no sigas tu corazón. Tu corazón es perverso, es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Necesitas ser transformado por Dios y que Dios transforme tu corazón. Ellos estaban haciendo lo que bien les parecía. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece bueno, ¿no? Pero su final es final de muerte. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Por lo tanto, nosotros, si vivimos como estos hombres que hacían lo que bien les parecía, se apoyaban en su propia prudencia, decían: ok, esto me parece bien. Y vemos a un hombre como Micaía diciendo: bueno, me parece bien hacer mi propio santuario, poner y combinar a Dios con otros dioses y poner a mi hijo a que sea sacerdote de Dios. Simplemente revela cómo vivían su vida en estos tiempos. Una buena pregunta para ti hoy es: ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? Si estás viviendo de acuerdo al Dios de la Biblia y a lo que Él le parece en su palabra, o estás viviendo como bien te parece. Porque entonces, si estás viviendo como bien te parece, quiere decir que Dios no es tu rey y que estás en completa anarquía. Versículo 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Esto también dice mucho de este tiempo, porque un joven que era levita tenía una ciudad donde podría habitar él, tenían lugares, tenían esta encomienda de que la tribu de Leví era la tribu donde estaban llamados a servir en el templo. Pero vemos a un levita que está fuera de su hogar, que está lejos del templo, que está como forastero. Un levita que seguramente se estaba guiando por él mismo. Esto podríamos verlo como un siervo de Dios que simplemente abandona a Dios y camina él solo, porque esto eran los levitas. Pero cuando empezamos a caminar por nosotros mismos y ser guiados por nosotros mismos, pronto estaremos haciendo lo malo delante de Dios. Vamos a ver que era un levita que también hacía lo que bien le parecía. Que vivía: ¿se ve bueno esto? Va. ¿Se ve agradable? Va. ¿Se ve conveniente? Va. Pero no consideraba a Dios en su vida. ¿Te das cuenta? Es muy parecido hoy en día. Hoy en día hay personas que dicen conocer a Dios, pero viven como si no tuvieran rey, que se hacen su Dios a su medida. Pero también hay siervos de Dios que han decidido vivir su vida como si no hubiera Dios, como si no hubiera rey, y simplemente por lo que ellos piensan y por lo que a ellos les parece. Versículo 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Fíjate, demasiado degradado estaba el servir a Dios, que este hombre estaba buscando dónde trabajar y dónde vivir, cuando él tenía un lugar específico y ciudades específicas para los levitas. Dice: llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía.
Entonces mira, por un lado tienes a Micaía, un hombre que no está considerando a Dios en su vida, un hombre que está haciendo lo que bien le parece y hasta acaba de formar su propia religión. Y por otro lado tienes a un levita que se supone que era un siervo de Dios, haciendo lo que bien le parecía, sin considerar a Dios, sin adorar a Dios. Y vamos a ver que se encuentran. Versículo 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Se encuentran dos hombres a su medida. Aquí no aplica el dicho de Dios los hace y ellos se juntan. Dios no los está juntando, pero era la constante en Israel. Tanto los siervos se habían degradado a tal manera de hacer lo que bien les parecía. Tanto las personas se habían degradado de tal manera moral y espiritual que ya estaban inventando propias religiones y abandonando la palabra de Dios y siendo idólatras. Versículo 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Esto quiere decir un lugar honorable en la familia y sacerdote. Dice, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Cuando crees que la historia no puede ir más abajo y caer más abajo, sigue cayendo más abajo. Ahora un siervo de Dios, se supone, se vuelve un asalariado que está buscando simplemente plata. Y por esta oferta, que la verdad era muy poco de acuerdo a lo que ganaban los levitas, pero este hombre estaba buscando simplemente un lugar donde estar. Y estaba buscando sus propios deseos y lo que bien le parecía. Ya en versículo 11, agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. De repente vemos que ahora inventan hasta sus propias reglas y tratan a Dios a su manera, fungiendo como algo que no les corresponde, armando su propia religión y su propia adoración ante Dios. Vemos que este levita, que debería ser un siervo de Dios, está sin temor a Dios, en desobediencia, y cambia la gloria de Dios por un sueldo. A este tipo de personas se les llama mercenarios. Este que se supone que era la tribu de Leví, que se supone que estaba para glorificar a Dios, para servirle, simplemente cambia de bando y acepta cualquier oferta por un sueldo. Se vuelve un mercenario. Ahora, seguramente en el fondo Micaía sabía que su religión era falsa, pero esperaba que alguien la validara. Alguien que le hiciera sentir cerca de Dios, y cuando encuentra a este hombre que era levita, él mismo lo va a hacer sacerdote, como si Micaía tuviera ese poder para hacerlo. Hoy en día creo que hay muchas personas que se dicen siervos de Dios y lo que son es que son unos mercenarios. Que cambian a Dios por cualquier precio. Que sirven a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Versículo 12. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Un hombre que está dispuesto a servir a cualquier cosa y está dispuesto a servirse de cualquier persona.
Micaía no tendría ninguna autoridad, ni significaba nada esta consagración que hizo. Pero era tal la degradación que nadie estaba espantado por esto, ¿te das cuenta? Nadie estaba espantado por simplemente romper y romper y romper y romper con todo lo que había Dios dado en su ley. Esto era que cada quien hacía lo que bien le parecía. Este es un sacerdote que cambia de amo al mejor postor. Es alguien que sirve a Dios o que sirve simplemente por lo que le puedan dar y no por glorificar a Dios. Vemos que hace un Dios a su medida, una religión a su medida, una posición de sacerdocio a su medida. ¿Qué cosas en tu relación con Dios son a tu medida? Y no de acuerdo a su palabra. ¿Te das cuenta? No puedes mezclar a Dios con todo lo demás. Este hombre estaba mezclando a Dios con terafines, con un propio sacerdote, y estaba tratando de hacer su propia religión. Estaba mezclando a Dios y metiendo en la misma canasta que cualquier otra cosa, que supersticiones. Y hoy vemos muchas personas que se dicen ser siervos de Dios, que mezclan a Dios con psicología, que mezclan a Dios con humanismo, que mezclan a Dios con emocionalismo, con supersticiones, y que hacen un Dios a su medida, que les convenga. Ten cuidado de estar tallando tu propio Dios. Ten cuidado de estar haciendo un Dios a tu medida. Este hombre está haciendo una religión que le agrade a él y que le agrade a todos, que le convenga al hombre. Y el evangelio no es eso. El evangelio no es una religión que agrade y que convenga. El evangelio es la palabra de Dios. El evangelio es que Dios envió a su Hijo porque nosotros éramos pecadores. El evangelio es que merecíamos la muerte y hemos sido rescatados a vida eterna. El evangelio no es que vas a tener mucho dinero y Dios te va a ayudar en tu problema. El evangelio es que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de los cielos. Te das cuenta de la degradación que había, pero se parece mucho a nuestros tiempos hoy. Hombres haciendo religión a su medida, dejando la palabra de Dios a un lado. Y el siguiente versículo, vamos a ver dónde está el corazón de Micaía. Versículo 13. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará. Ahí está su corazón. Porque tengo un levita por sacerdote. Podría ser la mejor intención, pero ya vimos que ni siquiera es la mejor intención de Micaía al hacer eso. Está buscando algo de Dios. Está buscando ser prosperado por Dios como si fuera un asunto de superstición. Piensa que teniendo un levita, teniendo algo que aparente ser religioso, Dios lo va a bendecir. Hasta ahora parece que a Micaía le están saliendo bien los planes. Su propia religión, que todo va a salir bien. Pero el hecho de que le salgan bien sus planes por el momento no significa que Dios esté de acuerdo o que Dios apruebe sus actos. Es engañarse a uno mismo pensando que podrías conseguir favores de Dios por algo que te hace sentir merecedor, como este levita. Puedes aparentemente parecer que estás bien y que eres muy espiritual, que puedes acercarte a Dios de esta manera, pero Micaías se está engañando a él mismo. No puedes hacer algo de esta manera y esperar que Dios te bendiga. No puedes hacer las cosas a tu manera y esperar que Dios te bendiga.
Estaba esperando utilizar a Dios para sus propios propósitos y propósitos perversos. Quiero que Dios me prospere, voy a hacer esto. Hay una falsedad en esto y una confianza en una superstición y no en la palabra de Dios. Esto sería hoy un evangelio cómodo. Una manera de ser cristiano cómoda. Y pensar que Dios me va a bendecir por hacer cosas, por verme espiritual, por tener a alguien cerca que parece ser muy espiritual. Y este tipo de personas que se acercan, dicen acercarse a Dios para conseguir algo, realmente su Dios es lo que quieren conseguir de Dios. No sé si me explico. Este tipo de personas que busca a Dios para conseguir algo, lo único que demuestra es que su Dios no es Dios, sino lo que quieren conseguir de Él. El tipo de persona que se acerca a Dios para ser próspero económicamente está demostrando que su Dios no es Dios, que su Dios es el dinero. Y simplemente Micaía revela que Dios no es su Dios. Es toda una religión falsa, es toda una adoración falsa, es todo a dioses falsos. Ahora, esto se podría haber quedado ahí y simplemente Dios pudo haber mandado un rayo a Micaía y a Levita y ¡pum! Pero Dios parece que suelta la correa. Han decidido no considerar a Dios. Y vamos a ver que los pecados de unos pocos parece que contagian a tribus completas. Versículo 18. Capítulo 18. En aquellos días, mira cómo empieza el capítulo 18. No había rey en Israel. Otra vez dejando muy claro cuál era su problema. Y posiblemente estás aquí y estás tratando de vivir con Dios a tu manera, pero tienes que saber que si estás viviendo así y tienes un Dios a tu medida, entonces Dios no es tu rey. Estás viviendo sin autoridad, sin ley, sin considerarlo realmente. ¿Cómo tomas tus decisiones? Porque como tomas tus decisiones, dice quién es tu rey. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Esta tribu de Dan es una de las tribus que cuando llegaron a la tierra prometida, Dios les dijo, tienen que tomar posesión de lo que les he dado. Y esta tribu no quiso tomar posesión de lo que Dios tenía para ellos. Simplemente se les hizo fácil, aquí estamos bien, es demasiado difícil. Cuando Dios les había prometido la victoria. Acuérdate, todo esto viene de que Dios los metió a la tierra prometida y no quisieron obedecer a Dios ya cuando habían visto la promesa de Dios. Había mostrado antes su falta de fe y ahora los lleva a estar en esta situación. Lo que pasaba es que los enemigos cada vez los iban arrinconando y arrinconando. Entonces Dan ya no tenía dónde vivir. Se había puesto en un lugar que no era la tierra que Dios les había dado y ahora simplemente estaban arrinconados. Y es muy importante esto porque no quisieron tomar lo que Dios tenía para ellos y ahora se ven obligados a tomar cualquier cosa o lo que sea más fácil. Versículo 2, y los hijos de Dan enviaron a su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Y cada persona que tiene contacto con Micaía va a resultar manchada. Manchada por un hombre que simplemente está haciendo una propia religión, está haciendo una adoración falsa, está siendo idólatra.
Y lo que hacen estos hombres es ir a buscar algo más fácil de lo que Dios tenía para ellos. Y de repente puede ser que en tu vida estés haciendo eso. Que Dios te ha pedido algo, que Dios te ha pedido que arregles algo en tu vida, pero que lo hayas dejado y lo hayas dejado y lo hayas postergado. Y estás buscando hacerlo hasta que la situación sea para ti fácil. Y no estás obedeciendo aunque la situación sea difícil en tu vida. Y Dios está, arregla esto en tu vida. Y dices, es que es muy difícil. Voy a esperar a que sea fácil. O voy a solucionar otras cosas que sean más fáciles. Era lo que pasaba con esta tribu. Versículo 3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Esto es posiblemente o que reconocieron su acento de Judá, o que tal vez ya lo conocían de antes. Dice, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? ¿Qué hace este levita hasta este lugar? Versículo 4, él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, eso ya lo vimos, y me ha tomado para que sea su sacerdote, un sacerdote por voluntad de Dios, no, sino por voluntad de hombre. Versículo 5, y ellos le dijeron, preguntan pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. ¿Te das cuenta? Ellos quieren saber de parte de Dios. Micaía se presenta como un sacerdote de Dios. Y estos hombres se acercan y ya traen su plan y traen su agenda. Y simplemente quieren saber de un Dios justo. Pero a través de un sacerdote mercenario y falso, de falsos dioses, quieren saber si su plan, donde no han considerado a Dios, les va a salir bien. ¿Conoces a alguien así? No ha considerado a Dios en su vida, simplemente ha hecho lo que bien le parece, pero ya que te conoce o que conoce a alguien que parece ser muy espiritual, le dice, oye, ¿y crees que Dios me ayude en esto? Si no has considerado a Dios, ¿cómo esperas que Dios te ayude en eso? De repente empiezan a usar a este sacerdote como si fuera un oráculo. Quiero que Dios me diga si voy a tener éxito en el plan que ya emprendí sin considerarlo. Esto era lo que vivían en los tiempos de jueces. Lo que debieron haber hecho es haber ido a Silo, donde estaba realmente la casa de Dios, donde estaba el tabernáculo, e ir al sumo sacerdote y que le preguntara a Dios si era voluntad de él que fueran a tomar esa tierra. Pero no hicieron eso. Y mira lo que dice el sacerdote, versículo 6, y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino, ¿en qué andáis? O sea, un sacerdote pecador les envía con una supuesta bendición de Dios. ¿Es un mensaje que suena como de parte de Dios? ¿Suena alentador? ¿Suena espiritual? ¿Asegura el éxito? Pero que no es Dios hablando. ¿Te suena algo parecido hoy? Suena como de parte de Dios, suena alentador, espiritual. Asegura el éxito. Pero no es Dios hablando. Cuidado a quién estás escuchando. ¿Con qué ligereza este hombre dice estas palabras? Hay personas que sin consultar a Dios actúan como si Dios hablara por ellos. Versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Entonces se encuentran con una región que era parte de Sidón, una colonia sidonia,
Los sidonios es un pueblo que debieron haber expulsado cuando tomaron Canaán, pero es de estos pueblos que no expulsaron y parece una presa fácil, donde está mal gobernado, hay libertinaje, inmoralidad, completamente degradados, sin aliados militares cerca. Y de repente no solo eso, sino se encuentran viviendo una seguridad falsa, una seguridad carnal, sin tener miedo a tener problemas o conflictos, sin los gobernantes, sin preocupaciones, sin temor. Era la ciudad de Hakuna Matata, ciudad. O sea, nadie, seguros, ociosos, confiados, así vivían. Y de repente estos hombres ven que parece presa fácil. Versículo 8. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en ponernos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa. Fíjate lo que dicen: pues Dios le ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Ahora, hasta este punto ellos pensaban que Dios los estaba guiando, pero realmente no le habían buscado para tomar estas decisiones. Fíjate cuántas cosas hemos ya determinado hacer sin realmente consultar a Dios en nuestra vida. Versículo 11. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Ahora, 600 son muy pocos, pero tampoco son tan pocos. Y juntaron 600 hombres para conquistar una tierra que no era la de ellos, que no era la que Dios les había dado, pero no se juntaron ni 600 para pelear por lo que Dios sí les había dado. Esto dice mucho de Dan y de esta tribu. Versículo 12. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim de Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Otra vez. Micaía siempre aparece y no hay nada bueno con él. Estos hombres estaban dispuestos a pelear por las cosas que no venían de Dios, pero no estaban dispuestos a pelear por las cosas que Dios quería darle. Cuidado por lo que sí estás peleando y por lo que no estás peleando. Versículo 14. Si dices: hasta ahorita no he entendido mucho, parece que todo está mal y que van de mal en peor, pues siguen cayendo en picada. Versículo 14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Y el nivel de confusión en estos tiempos era tan grande. Y vamos a ver que nadie buscaba a Dios sinceramente, que va a ser una historia muy, muy rara, muy bizarra si quieres. Y de repente están impresionados por lo que parecía espiritual que se veía en la casa de Micaía. Impresionados por la vista. Pensaban que habían tenido respuesta de Dios, pero vamos a ver que no era el verdadero Dios. Versículo 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra en la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra.
Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? O sea, de repente estos hombres que van caminando hacia hacer guerra hacia Lais, se encuentran con Micaía y entonces le roban sus imágenes, le roban toda la idolatría que tenía, como pensando que esta idolatría los va a ayudar en sus asuntos, y roban algo esperando que Dios les ayude. Es como el ladrón que se persina porque va a chambear. ¿Te das cuenta la degradación espiritual que había? Eran inmoralmente religiosos. Y con violencia y con robo tienen supuestamente ellos una causa religiosa. Así de ridícula se ve la idolatría. Ellos pensaban que necesitaban tener cerca algo que fuera su Dios. Pero no importaba si no era el Dios verdadero. A veces podríamos estar tomando cosas como si fueran señal de la presencia de Dios. Y no son más que un montón de basura con un poco de brillo. Versículo 18, entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis? Y ellos les respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y el mismo hombre que aceptó ser un sacerdote idólatra de un Dios falso cuando era un levita por un poco de dinero, es el mismo hombre que va a abandonar eso por el mejor postor, un mercenario. Lo están tentando con decirle: mira, ahí nada más estás delante de un solo hombre, pero aquí vas a estar delante de una tribu completa. Versículo 20, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Seducido por la paga, por la posición, por estar delante de multitudes. Suena tan familiar a lo que sigue pasando hoy en día. Hombres que son seducidos y que cambian al mejor postor y dicen ser siervos de Dios. Me parece que era Spurgeon quien decía: si sirven a Dios por el dinero, servirían al diablo por un poco más. Versículo 21, y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Estos eran los vecinos de Micaía, que seguramente ellos también adoraban a estos dioses. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Qué has juntado, gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os vais. Fíjate la ironía que hay en esto. Micaía tiene que ir a rescatar a sus dioses que él hizo. ¿No se supone que si algo es Dios, debería de rescatarte a ti y no tú a él?
¿No se supone que si algo es Dios, no podrías hacerlo tú a tu medida, sino Él hacerte? ¿Cómo puede llamar Dios a algo que Él mismo mandó a hacer? Que Él puso la plata. Algo que tú mismo puedes crear o que es creado, no merece que le llames Dios ni merece tu adoración. No solo está peleando por sus dioses, sino está peleando por su sacerdote, que no es más que un mercenario. Y sigue diciendo ahí, ¿qué más me queda? Fíjate, sus dioses no le dieron algo permanente, sino algo pasajero. El Dios verdadero nos da gozo, paz, bendición duradera, eterna. Entonces esto no era el verdadero Dios. Le sigue preguntando, ¿por qué pues me decís que tienes? Está peleando por los dioses que él hizo, por el sacerdote que él mismo consagró, y todo era falso. Nosotros hoy en día tenemos al sumo sacerdote, a Jesús. Y Jesús no se va con el mejor postor. No nos puede ser quitado ni nos abandona, y Jesús no cambia. Y a Él podemos acercarnos. Y por Él, por medio de Él, tenemos paz para con Dios. Versículo 25. Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. O sea, lo están amenazando, lo están amedrentando. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Micaía fue desprendido de sus ídolos, pero no del amor que les tenía. Versículo 27, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y no hay cosa peor que te pueda pasar que tener éxito sin Dios. Estos hombres sí arrasan con el pueblo, se establecen en la tierra, pero el que te vaya bien en lo que haces no justifica todo lo mal que lo hiciste. Porque mira, versículo 29, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y se nos va a revelar quién era el sacerdote, el levita. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, el levita era nieto de Moisés. El levita que en lugar de glorificar a Dios, simplemente abandonó a Dios por el mejor postor. Dice, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Se nos revela entonces que este sacerdote mercenario, degenerado, era un descendiente de uno de los líderes más importantes de la Biblia, Moisés. ¿Cómo es que teniendo un antepasado tan honorable puede tener un nieto, un hijo tan degenerado? Pero hoy vemos las mismas historias. Hombres de Dios que fueron honorables y su descendencia simplemente decidió abandonar a Dios, porque cada generación tiene que tomar una decisión si va a considerar a Dios o no.
Ahora, hasta ahora había habido idolatría, pero en personas y solamente casos aislados y era muy personal, pero en este capítulo la idolatría se hace oficial y establecida en una tribu completa. Idolatría en la tierra prometida, donde Dios quería guiarlos, donde Dios los había metido ahí. Levantan esta imagen de talla. Versículo 31, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Y creo que el escritor quiere decir algo aquí cuando menciona Silo. Esto era un acto de rebeldía o rivalidad con la verdadera casa de Dios en Silo. Era una copia barata de la adoración a Dios. Y como toda copia que es falsa, entonces era una falsa adoración, era una falsa religión, era un falso Dios. Y vamos a ver que esto más adelante va a traer consecuencias y destrucción a este pueblo. Ahora, ¿cómo es que terminaron cayendo tan bajo? Bueno, pues no tenían rey sobre sus vidas y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si hoy estás aquí y estás viviendo así, de acuerdo a lo que a ti te parece bien, hoy es un buen día para que vuelvas tus ojos a Dios y que Dios pueda reinar en tu corazón y empieces a caminar en lo que Él dice, no en lo que te parece bien. Oramos. Señor, y gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de una historia tan oscura y tan extraña, revelas lo que es vivir una vida sin ti, Señor, una vida oscura, extraña, de confusión, donde cada quien se rige por lo que le va. Señor, que podamos vivir vidas donde tú seas nuestro Rey, donde estemos bajo tu autoridad, donde, Señor, podamos buscar honrarte en todo momento, donde no seamos el Rey nosotros, sino que día a día podamos rendir nuestra vida. Porque al final la idolatría se trata de adorarnos a nosotros mismos y a nuestros deseos. Un Dios a nuestra medida. Pero no queremos un Dios a nuestra medida, sino queremos al Dios verdadero de la Biblia. El Dios que los cielos cuentan su gloria, pero que se revela a través de la palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.